A ver, la historia de Steve Jobs no es la típica biografía de un empresario de éxito, para nada. Es casi una epopeya moderna, pura ambición, de esas sin límites, seguida de un fracaso de los que hacen historia, para luego volver con la redención más espectacular que se ha visto, yo diría, en el mundo de la tecnología. Es, en resumen, el increíble viaje de un hombre que levanta un imperio, que lo echan de su propia casa y que increíblemente vuelve para, literalmente, cambiar el mundo. Y aquí está la pregunta clave, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien sea exiliado de su propio imperio y no solo vuelva, sino que regrese para cambiarlo todo? Es una locura si lo piensas. Y es que este enigma no solo define a Jobs, define lo que es la innovación. Y para entender el mundo en el que vivimos hoy, es que hay que entender la escala, la verdadera magnitud de lo que este hombre llegó a construir. Fijaos en esta cifra, 3,7 billones de dólares, con B. Es el valor de Apple hoy, una auténtica barbaridad. Esa es la escala del imperio del que hablamos. Pero lo más increíble es que este imperio no nació, ni mucho menos, en una torre de cristal o en una oficina de lujo. Nació en el sitio más humilde que os podáis imaginar. Y aquí empieza todo, en un garaje. Sí, como en las grandes leyendas americanas. Es aquí, en este garaje, donde una simple idea y la pasión de dos chavales encendieron la mecha de lo que sería una revolución tecnológica en toda regla. A ver, el camino de Jobs no fue nada convencional. No era el típico ingeniero, ¿sabes? Creció en pleno Silicon Valley y su padre adoptivo le metió en la cabeza algo crucial, la importancia del diseño, del cuidado por el detalle incluso en las partes que nadie ve. Luego conoce a su media naranja tecnológica, el genio de Steve Wozniak, y se va a la India a buscar la iluminación. Esta mezcla de, de pragmatismo californiano y espiritualidad oriental fue la clave de todo. Y entonces el salto de fe. Para conseguir pasta para la empresa, ¿qué hace? Vende su furgoneta Volkswagen, que la adoraba, y así, el 1 de abril del 76, nace Apple. Y la cosa fue a toda velocidad, ¿eh? El Apple I era, un cacharro para aficionados, para los muy metidos en el tema. Te daban la placa base y apáñatelas. Pero el Apple II, amigo, eso ya fue otra historia. Jobs tenía una visión clarísima. No quería un trasto de laboratorio, quería un electrodoméstico, algo que cualquiera pudiera tener en casa. Y lo consiguió. Una carcasa de plástico, su teclado ya puesto, gráficos en color, ¡pum!, el primer ordenador personal para el gran público. Esa fue la máquina que puso a Apple en el mapa mundial. Vale, con el éxito brutal de la peli, la compañía se convierte en un gigante. Pero ojo que aparece el gran enemigo, IBM. Y Jobs sabía que para competir tenía que dar otro golpe de efecto, algo magistral. Lo que no se imaginaba ni de lejos es que esa obra maestra que tenía en mente sería también el principio de su propio fin. Imaginaos la escena. Super Bowl de 1984. Millones de personas pegadas a la tele. Y de repente, este anuncio. Dirigido nada menos que por Ridley Scott, el de Alien y Blade Runner. Vemos un mundo gris, orwelliano, y una heroína que lanza un martillo y revienta una pantalla donde un gran hermano suelta su discurso. Brutal. El mensaje era de una audacia increíble. El Macintosh no es solo un ordenador, es un acto de rebeldía. Es la liberación contra el gran hermano que para ellos era IBM. ¿Y cuál fue la gran revolución? Pues algo que hoy nos parece súper normal. La simplicidad. Antes del Mac, para usar un ordenador tenías que teclear comandos rarísimos, era un lío. Pero Jobs vio el futuro en una visita a los laboratorios de Xerox y perfeccionó la idea de la interfaz gráfica. O sea, ventanas, iconos y un ratón. Por primera vez en la historia cualquiera, sin ser un experto, podía usar un ordenador. Apuntar y hacer clic. Ya está. Esto simplemente cambió las reglas del juego para siempre. Pero aquí la historia da un giro trágico. El Macintosh no fue el éxito de ventas inmediato que esperaban y la tensión dentro de Apple se disparó. Jobs, que tenía un carácter, digamos, complicado, empezó a chocar con el CEO, John Sculley. Y lo más fuerte es que lo había fichado él mismo. La lucha de poder fue tremenda y al final el Consejo de Administración le quitó todas sus responsabilidades. Con solo 30 años, Steve Jobs, el fundador, era expulsado de su propia empresa. Un destierro en toda regla. A ver, para casi cualquiera esto habría sido el fin de su carrera, hundido y para casa. Pero para Jobs, no. Fue el comienzo de su propia odisea. Esos años que pasó fuera de Apple, los años en el desierto, como se les llama, no fueron para nada un tiempo perdido. Fueron, de hecho, su gran transformación. Y en ese exilio hizo dos apuestas que parecían una locura. La primera, Next, básicamente un proyecto de venganza. Quería hacer ordenadores tan perfectos que dejaran a Apple en ridículo. Como negocio, fue un fracaso. Pero ojo, el sistema operativo que crearon era una auténtica maravilla. Y la segunda apuesta, compró una división de gráficos por ordenador a Lucasfilm. Durante años, esa empresa, Pixar, fue un pozo de perder dinero. Pero Jobs aguantó, creyó en ellos. Y en 1995, ¡boom!, lanzan Toy Story.
No solo revolucionan el cine para siempre, sino que convierten a Jobs en multimillonario. Menuda jugada. Y mientras Jobs lo petaba en Hollywood, ¿qué pasaba en Apple? Pues que se estaba muriendo, literalmente. La empresa que le había dado la patada había perdido el norte por completo. Sacaban productos mediocres uno tras otro y estaban a 90 días de la bancarrota. El escenario estaba preparado para el que probablemente sea el regreso más épico de la historia de los negocios. Y aquí viene la gran ironía. Parece de película. A finales del 96, Apple, en un movimiento a la desesperada, compra Next. Pero ojo, no lo hacen para recuperar a Jobs, que va, lo hacen para conseguir su sistema operativo, que era lo único que podía plantar cara a Windows. Lo que nos esperaban es que con el software venía el hombre. Steve Jobs, por la puerta de atrás, volvía a casa. Y su primer movimiento al volver no fue un pequeño cambio, no. Fue un puñetazo encima de la mesa, el iMac. Aquello no era un ordenador, era una declaración de intenciones. Esa carcasa de plástico de colorines, translúcida, era como un grito que decía, que Apple ha vuelto, ya no somos los de antes. Era divertido, elegante, simple. No solo fue un éxito de ventas que sacó a la empresa del pozo, sino que le devolvió el alma, le devolvió la magia. Pero claro, con Apple ya a salvo, Jobs no se iba a quedar quieto, ni mucho menos. Aquí empieza la etapa más increíble de su carrera. Una década en la que desató una cascada de innovaciones que, producto a producto, no solo hicieron de Apple la empresa más valiosa del mundo, sino que rediseñaron por completo nuestra vida moderna. Empezamos por la música. En aquella época, la piratería online estaba literalmente destrozando la industria. ¿Y cuál fue la genialidad de Jobs? No fue solo hacer un reproductor bonito, fue crear un ecosistema perfecto. Por un lado, el iPod, un cacharrito precioso con el lema 1000 canciones en tu bolsillo. Por otro, iTunes, un programa súper fácil para organizar tu música. Y la clave de todo, la iTunes Store, una tienda para comprar canciones de forma legal y barata. Con esto no es que solo salvara la industria musical, es que convirtió a Apple en un monstruo de la electrónica de consumo. Y entonces llegó 2007, el momento que lo cambió absolutamente todo. Jobs se sube al escenario con sus vaqueros y su jersey negro y dice, hoy vamos a presentar 3 productos, un iPod con pantalla táctil, un teléfono revolucionario y un comunicador de Internet. Y cuando la gente estaba flipando, suelta la bomba. No son 3 dispositivos, es uno solo, y lo llamamos iPhone. La gente se volvió loca. Esa pantalla que podías tocar con los dedos, hacer zoom, era pura magia. En ese preciso instante acababa de nacer el smartphone tal y como lo conocemos. Pero si el iPhone fue una revolución, lo que vino un año después fue la verdadera bomba, la App Store. Y lo curioso es que Jobs al principio no quería saber nada del tema, pero al final se dio y crearon un mercado abierto donde cualquiera podía programar y vender sus propias aplicaciones. ¿Y qué supuso esto? Que el iPhone dejó de ser un simple teléfono para convertirse en una plataforma con posibilidades infinitas. Creó, de la nada, una economía de miles de millones de dólares y cambió para siempre la forma en que interactuamos con la tecnología. Entonces, si nos paramos a pensar, ¿cuál es el verdadero legado de Jobs? No es solo la lista de productos que lanzó, es mucho más profundo. Es la filosofía que hay detrás de todo. Jobs nos enseñó que el diseño no es solo la apariencia de algo, es cómo funciona, cómo te hace sentir. Nos demostró que la tecnología no tiene por qué ser una cosa fría, distante y complicada. Puede ser, y de hecho debe ser, algo humano, intuitivo y, sí, también algo bello. Y su viaje se puede resumir en su propio consejo, esa frase mítica que dijo a unos estudiantes, seguid hambrientos, seguid alocados. Es una frase que define perfectamente su espíritu. Una invitación a no conformarse nunca, a mantener siempre la curiosidad intacta y a tener el valor de pensar de forma diferente. Porque al final, como su propia e increíble historia demostró, la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que puede cambiar el mundo es la que de verdad acaba cambiándolo.